Amigos, amigas de esta comunidad, gracias por estar con nosotros. Pues vaya semana la que se ha vivido en nuestro país con diferentes actos de violencia protagonizados por el crimen organizado. Podemos hablar de Michoacán, podemos hablar de Guerrero, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, Jalisco, y particularmente nos centramos ahora en el uso, por supuesto, del armamento por parte de las organizaciones criminales. ¿Y quién mejor que Óscar Valderas, uno de los mejores expertos en materia de seguridad, aquí con nosotros? Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Bien, hermano, muchas gracias por la invitación. Oye, Oscar, pues vaya situación la que se ha vivido. Nos topamos con el uso de drones, el uso de minas, vehículos artillados, por supuesto. ¿Con qué se enfrenta o a qué se enfrenta el Estado mexicano al ver este tipo de escenarios en donde los narcotraficantes tienen esa capacidad de poner minas, de volar en un momento dado a los elementos policíacos? ¿En qué momento comenzó la militarización del narcotráfico? Mira, yo creo que para contestar tu pregunta, yo iría en dos vías. La primera es hace cuánto estamos enfrentando a este fenómeno, como tú bien preguntas. Yo diría que al menos desde el 2015 hemos visto cómo el armamento de los grupos del crimen organizado ha ido cambiando de únicamente un armamento que les permite hacer una ofensiva y una defensiva, digamos, eh, de criminalidad común a un armamento militarista, con una inteligencia y con además una tecnología que en muchas ocasiones supera a la que tienen definitivamente policías municipales, pero en muchos casos policías estatales. Y por otro lado, hemos visto rápidamente cómo han ido cambiando el uso de estas nuevas tecnologías. Te pongo un ejemplo. En la frontera con Michoacán y Jalisco, donde se libra la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, que es una amalgama rarísima de Viagras, H3 y toda una serie de grupos en Michoacán, habíamos visto cómo se utilizaban drones explosivos a partir del año 2018. Estos drones, que son aeronaves no tripuladas, dirigidas a distancia, que soltaban explosivos para atacar a los grupos rivales. Esto lo vimos en zonas rurales y tenía sobre todo una lógica. Es tan devastador el ataque de un dron explosivo que si no te mata en el campo, te mata de camino al hospital, porque está tan lejos la infraestructura hospitalaria que esos 30, 40, 50 minutos que tardaría trasladar a un herido de un dron explosivo a un hospital son mortales. Vaya, no hay forma prácticamente de sobrevivir con tan largos tiempos de respuesta. Lo que vimos ayer, por ejemplo, el uso de una mina terrestre en una zona metropolitana, te habla ya de que el cambio de estas herramientas ya no está únicamente en las zonas rurales, también la estamos viendo en las zonas metropolitanas. Y eso es muy preocupante, querido Jesús, porque te habla de que ya comienza a verse una normalización de esa tecnología. Vemos minas terrestres, drones explosivos, y además la preocupación es que esto vaya hacia otro tipo de herramientas. Por ejemplo, eh, radares que permitan identificar a personas que estén incluso detrás de muros, que es algo que ya hemos visto que utilizan agrupaciones terroristas para atacar, por ejemplo, complejos militares. También es muy preocupante que podamos empezar a ver dentro de grupos criminales cámaras infrarrojo que puedan seguir con inteligencia artificial a un objetivo, incluso cuando está en la oscuridad, en la madrugada, ¿no? A partir de la temperatura del cuerpo, se puede identificar que ahí hay una persona y se le targetee de manera que no importa dónde se mueva, la cámara siempre lo tenga siguiendo. Todas esas tecnologías que hasta hace 10 años nos parecían como si fueran películas de futurista de terror, hoy están en las manos de los grupos criminales. E insisto, cada vez con mayor presencia en zonas urbanas. Y eso pues debe preocupar porque aunque evidentemente nos preocupa mucho lo que pueda pasar a los mexicanos en zonas rurales, en las zonas urbanas hay una mayor concentración de personas, lo cual te habla de que un ataque con este tipo de herramientas puede resultar muy letal. Lo que pasó con los elementos de la Fiscalía de Jalisco, 6 muertos por una mina terrestre, te habla de la capacidad de fuego y de letalidad. Una mina terrestre, que es, como todos sabemos, un dispositivo explosivo que se esconde en el piso y que después de cierto peso va a explotar, mató a 6 personas de golpe.
Vaya, si esto se replica en otro tipo de herramientas, estaremos viendo muchas masacres en el futuro que ya no tengan que ver con que llega un comando de sicarios y rafaguea porque se bajaron de unas camionetas o unas motocicletas, sino que simplemente utilizando un dron, utilizando una mina, utilizando un explosivo remoto, puedan hacer daño de 10, 20, decenas de muertos. Oye, y hay alguien atrás con una enorme sonrisa, querido Oscar, que gana muchísimo dinero con este tipo de armamento. Mira, hay dos, sí, hay dos. Los presupuestos de guerra, evidentemente, van a buscar la tecnología que sea la más de punta, que suele ser, evidentemente, por ser novedosa, la más cara. Claro que hay mucha gente que se está llenando los bolsillos vendiendo este tipo de armamento novedoso de última generación, pero también es cierto que hay una segunda fuente por la cual los grupos criminales se allegan de este tipo de herramientas que no necesariamente son caros o son de muchísima tecnología. Por ejemplo, en Internet se pueden vender de manera fácil, uno puede encontrar dispositivos en los cuales uno se conecta a un rifle de alto poder y puede aventar 4 o 5 veces más balas que las que avienta por segundo. Y esto es una mejora tecnológica que cuesta $300 y se puede pedir en un e-commerce de manera natural. O incluso varios drones que hasta hace 10 años, eran una tecnología de punta que veíamos, incluso hasta los noticieros se presumían, ¿no? Los canales de noticias, ya tenemos drones como si se tratara de la última generación, o ya un dron que puede ser utilizado, adaptado para hacer un dron explosivo, te cuesta $100, $150, que vaya, para las empresas criminales, pues es un presupuesto raquítico, es el cambio que traen en el cenicero del auto. Claro. Así que, aunque por un lado sí es cierto que hay empresas armamentistas que están llevando una buena lana de parte de las compras de los grupos criminales, también hay mucha esa tecnología que ya es muy asequible y que al que está a la mano de las empresas criminales en México, pero que no está siendo considerada en las compras, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en México, porque se trata de compras irregulares. Entonces, incluso estos avances tecnológicos pueden ser baratos incluso para las organizaciones criminales, lo cual lo hace peligrosísimo, porque están a la mano de todos. Oye, ¿qué tanto se puede replicar un escenario como el que se vivió en Colombia, con la presencia de Pablo Escobar, de los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes llevaron a cabo diversos actos con bombas, con explosivos, en las ciudades ya, saliéndose completamente del escenario rural y teniendo las ciudades como principales blancos? ¿Tú ves un escenario similar ahora con esta letalidad por parte de los cárteles de la droga o estamos lejos de eso? No, yo veo un escenario, como tú bien dices, cada vez más cercano, y te voy a decir en qué coyuntura lo veo. Y es que históricamente, cuando hay transiciones democráticas, el crimen organizado se mueve para lograr o que se le activen acuerdos con las fuerzas políticas nuevas, las que desplazan a las fuerzas políticas antiguas, para actualizar o reafirmar los pactos criminales o para cambiarlos a su conveniencia. Y el 2024 representa para las organizaciones criminales en México la oportunidad de acomodarse según el partido que vaya a ganar en lo local y entonces presionar para que esos nuevos ganadores o esas personas o esa continuidad del partido les ayude a mantener sus privilegios. Te voy a poner un ejemplo. El cártel del Golfo ha tenido una presencia dominante en Rey desde que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy aspirante presidencial por el Frente Opositor, era alcalde. Esta relación entre ambos se expandió hasta todo el Estado cuando Cabeza de Vaca termina con la hegemonía del PRI en Tamaulipas y se convierte en el gobernador de la alternancia. El panista que que saca al PRI del Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria. Y entonces el cártel del Golfo se sienta con Cabeza de Vaca, renueva los acuerdos y se instaura una especie de Pax Narca en Tamaulipas. Incluso, dicho por el propio exgobernador, bajaron los índices de delincuencia, digamos, de criminalidad del fuero común, porque había un acuerdo con el cártel del Golfo. Sin embargo, cuando Cabeza de Vaca pierde la elección de su sucesor, del truco panista,
y gana el morenista Américo Villarreal, que es el actual gobernador de Tamaulipas, el cártel del Golfo tiene que ahora sentarse con Américo Villarreal y decirle, o se renueva el pacto que teníamos con el gobierno anterior, o se crean nuevos, pero tienes que pactar conmigo. Y lo que sabemos hasta el momento es que o no han querido pactar, o la negociación ha sido muy, muy deficiente. Eso ha generado la escala de violencia que tenemos hoy en Tamaulipas. El cártel del Golfo tiene distintas facciones, los escorpiones, los metros, los ciclones, que están buscando cada uno de ellos sentarse en la mesa de negociación y decir, te conviene hacer tratos conmigo. Y la única forma que pueden hacerlo es con la moneda que ofrece a cambio una empresa criminal, que es la violencia. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando se disparó la violencia en Colima. Hubo alternancia, Morena gana y se dispara. Esto lo vimos cuando pasó, por ejemplo, la alternancia en Quintana Roo. Gana, después de mucho tiempo del PRI, gana la alianza PRI-PAN-PRD y se dispara la violencia. Lo vimos, por ejemplo, también en Guerrero, lo hemos visto en Oaxaca, es decir, lo vimos, bueno, definitivamente en Veracruz, cuando las instituciones democráticas y viene una alternancia democrática, casi de manera natural viene un pico de que las organizaciones criminales están haciendo negociaciones, están buscando darse el mayor poder posible, y es decir, es yo soy el más fregón y si no negocias conmigo, yo te quemo la plaza. Es incluso lo que estamos viendo hoy en Toluca. Vimos los restos humanos que dejaron en Toluca, lo cual es inédito. Vimos también la quema intencional de la central de Abastos, que dejó varios muertos. Eso no lo hemos visto. Son las organizaciones criminales que están diciéndole a Delfina Gómez, que acaba de recibir su constancia de gobernadora electa, en cuanto te sientes en la silla, te toca negociar con nosotros. Y para que veas que vale la pena recibirnos, acá comienzan a haber mensajes que están dados en la capital, en la sede de los poderes locales. Por eso yo veo, sí, una posibilidad, como tú lo mencionas, de que con cada vez más frecuencia veamos ataques en las zonas metropolitanas, porque esa es la manera en la cual los grupos criminales van a decirle a los gobiernos que van a ganar la elección de 2024, estatales y municipales principalmente, es conmigo la negociación. Y también hemos visto que los métodos para hacer este tipo de presiones son cada vez más sofisticados. Hace unos años el Casino Royal lo incendiaron con gasolina y con cerillos, literalmente. Eso ocurrió en la zona metropolitana. Ahora, los grupos criminales cuentan con drones, minas terrestres, Barrett 50, vehículos blindados con blindaje 7, con cámaras de reconocimiento infrarrojo de temperatura corporal. Cada vez más está integrada la inteligencia artificial dentro de los grupos criminales. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo muy alto de que ya no solamente esa tecnología la veamos en las zonas rurales, va a comenzar a aparecer en las zonas metropolitanas. Y déjame ponerte un ejemplo. Apenas unas semanas, no días, juegos abandonados con señales de fusilados en Apodaca, zona metropolitana de Monterrey, como hace mucho no pasaba. Entonces, hemos juntado en las últimas semanas la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara. Sin duda sigue hechos violentos en la zona metropolitana del Valle de México y también los hemos visto en la zona metropolitana de la Laguna. Hay, incluso ha habido ya un crecimiento importante en una zona que se pensaba pacificada. Está complicado el escenario, querido Jesús, porque la tecnología está llegando a manos de los grupos criminales. Oye, con este excelente detalle que nos planteas, Oscar, vemos entonces violencia, o sea, violencia sincronizada durante toda esta semana, o fue una coincidencia, digámoslo así, porque efectivamente, como dices, Guerrero el próximo año tiene elecciones, sobre todo están los ayuntamientos en juego, el Estado de México cambio de gobierno, Tamaulipas que ha estado sufriendo por este cambio de gobierno, en fin, ¿hay una sincronización de la violencia por los intereses involucrados o fue coincidencia lo que vimos en estas entidades? Yo creo que no veo que grupos antagónicos estén sincronizados, porque además son grupos que están enfrentados y que no comparten agenda, cada uno se mueve con sus propios intereses. Pero sí creo que en la medida que nos acerquemos al año electoral, vamos a ver cada vez más violencia. Y esta violencia se expresa principalmente en dos vías. Hay una violencia que sufren los actores políticos. Sabemos que en México ser candidato a alcalde
a una diputación local, sobre todo cuando se trata de niveles municipales. Es muy peligroso, ¿no? México tiene una de las tasas de políticos más asesinados, desaparecidos e intimidados más alta del mundo, de las más altas. Pero por otro lado, tienes, ese es, digamos, el ataque del grupo criminal a quienes cedían su apoyo institucional. Pero también viene el ataque de los grupos criminales a la base electoral. Es decir, movilizar personas para que gane cierto grupo o empezar a preparar la popularidad de cierto candidato y entonces a esa base social o a esa base electoral se le intimida y se trasladan los mismos hechos de violencia. La, eh, las amenazas, la extorsión, la desaparición forzada, el asesinato. Yo creo que también me parece que esta sucesión presidencial demasiado temprana, tan exacerbada, está haciendo que los grupos criminales, que también votan evidentemente, comiencen a moverse con la misma intensidad con la que empieza a moverse las aspiraciones presidenciales, tanto de oficialistas como de opositores. Cuidado, estamos despertando a un tigre que no tendría por qué estar despierto tan temprano. Faltan más de 400 días para que acabe el sexenio del presidente y los grupos criminales se están moviendo con mucha intensidad tratando de afianzar los tratos y los controles en sus propios territorios. Lo que vimos, querido Jesús, en Chilpancingo es parte de eso. Los, lo que pasó, lo que hicieron los ardillos al bloquear durante 2 días completos la carretera federal México-Acapulco, reteniendo a 13 servidores públicos, sacando a su base social para que robara un vehículo blindado tipo Rino y usarlo como arma mortal con tal de que le liberaran a 2 presuntos líderes, es parte de un juego electoral. Porque el siguiente año los ardillos van a colocar a los alcaldes de Chilapa, de toda la zona de la montaña y van a jugar el juego electoral para quedarse con el control de la montaña, que es donde crece la amapola, que es de donde se obtiene la cocaína, que es la segunda droga de mayor crecimiento de consumo en el mundo. Entonces, hay una lógica electoral y hay una lógica además de que esta batalla territorial se juegue con alta tecnología militarizada. Mi querido y admirado Oscar Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo tu participación aquí con nuestra comunidad. Querido Jesús, muchísimas gracias, siempre agradecido por tu invitación.